Bien, y lo anunciamos, ya lo anunciamos varias veces. Ahora, 25 y 26 de octubre se van a estar realizando estas jornadas de concientización sobre el maltrato, sobre todo sobre el abuso infantil y adolescentes. Habrá talleres, habrá mesas redondas, habrá conferencias, habrá teatralización. Así que habrá de todo. Vamos a hablar por un lado con una de las organizadoras, Stephanie Pasarela, que además es la directora artística de Trance, que es organizadora, y con Anabel Benicelli, que es psicóloga especializada en estudios de género. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Un placer. Buenos días. Gracias. Estas jornadas no son de ahora, en realidad se vienen realizando, se vienen haciendo talleres desde febrero. ¿Puedes dar un poquito cuenta de cómo han sido y de qué se ha tratado? Estas jornadas en realidad es la culminación del proyecto anual de Trance Compañía de Artes Escénicas. Sí. Desde febrero, como tú decís, trabajamos en un ciclo que se llamaba Manos Limpias, acercándonos a la escena, que constaba de un microteatro sobre abuso infantil del autor Santiago Serrano y foro posterior con la conducción de Fito Gali y diferentes psicólogos que daban su aporte sobre esta temática. Eso se desarrolló hasta junio en Fundación FUCAC y ahora con estas jornadas culminamos un poco el proyecto sobre abuso infantil. Antes de meternos en las jornadas, ¿qué conclusión sacás sobre lo que ya se hizo? ¿Cómo fueron esas instancias de teatralización? Porque puede ser, ¿no?, bastante particular. Por digamos, un lado, de pasar a lo grotesco, a lo ridículo, a lo demasiado fuerte. Claro. La obra de Santiago Serrano tiene algo muy bueno que no va a lo explícito. Entonces uno puede hacer empatía con la situación o conmoverse desde un punto, pero tampoco sentirse violentado, sino que genera reflexión. Creo que eso también tiene que ver con que Santiago es psicólogo, además de dramaturgo, y eso le da como un plus al texto. Las conclusiones que saco sobre el ciclo son positivas por esto de poner en diálogo la psicología con las artes escénicas, involucrar como distintas visiones sobre la temática y hacer visible la problemática. También ha sido muy difícil, es un camino bastante complicado porque también somos una sociedad muy reticente a hablar de estos temas. No todos los medios de comunicación están también abiertos a difundir este tipo de temáticas. Si bien hemos tenido difusión, que agradecemos muchísimo, como estos espacios, pero es complicado. Entonces, como un balance positivo por un lado, pero que tiene sus cosas. Es el típico tema donde la mayoría, no sé si la mayoría, pero gran parte de la sociedad prefiere mirar para el costado. Sí. No porque no le importe, no porque no le afecte, sino porque prefiero no. Porque hay mucha gente involucrada también, que más de lo que uno piensa, es una realidad que está presente en todos, desde los distintos lugares, entonces eso también genera el silencio. Sí, y esto es más como para Anabel, ¿no?, que más allá de la actividad que vos vas a realizar, debes manejar sobre todo lo que tiene que ver con eso que decía Stephanie, ¿no?, de que hay más abuso del que uno cree, pasa más en los lugares donde uno no piensa, y vos debes estar más acostumbrada a tratar estos temas. Sí, sí, en realidad uno no se termina de acostumbrar nunca a encontrarse con el dolor. Y creo que eso es algo de lo que hemos trabajado bastante con Steffi, de cómo el dolor permanece, digamos, en las personas y también simbra a quien está del otro lado escuchando esos relatos o viéndolos como espectador. El punto es que la sensibilidad que nos promueve el abuso sobre niños, niñas y adolescentes debe promovernos a generar acciones. Claro. Quedarnos solo con la sensibilidad y con el lamento es una parte necesaria también de afectación, pero que no produce los efectos esperados. De esa sensibilidad, de esa conmoción que produce el saber que eso pasó, debemos pasar a una acción positiva que contribuya justamente a desarticular este tipo de prácticas, desestabilizarlas. Ahora, pero ¿cómo incorporar, digamos, esas acciones si lo que suele hacer la sociedad es es pensar que eso sucede en, de repente, estratos más pobres de la sociedad, lo cual no es así, eso ya se ha comprobado, ya han salido datos de que eso no es así. Es cierto, no es así, esto sucede en todas las capas de la sociedad y sucede en todas las partes de nuestro territorio nacional. No es un problema solo uruguayo, vale la pena también decirlo, pero a nosotros lo que nos interesa y preocupa en este momento es lo que acontece en nuestro país.
Claro, que hay que separarlo porque en un punto es lo mismo, pero en otro no, de lo que tiene que ver con la explotación sexual de menores, que eso muchas veces de repente sí pasa más en determinados sectores, pero el abuso no. El abuso es común a todos los sectores sociales, solo que las pautas de convivencia, las reglas de los protocolos de lo que es posible decir y lo que no es posible decir son distintas en los distintos sectores sociales y culturales de nuestro país y hacen que no siempre sea tan visible, entre otras cosas, bueno, por el grosor de las paredes, por decirlo de alguna manera. Y eso de asumir, ¿no? Asumir de repente que mi hermano, mi esposo, mi hijo, primo, mi vecino, mi primo abusa, ¿no? Sí. Es como no querer ver la realidad. Exactamente. Y en general el no querer ver la realidad lo que hace es que se perpetúe, se transmite transgeneracionalmente. Ajá. Hay como cadenas de silencio y de secretos que circulan en una familia a lo largo de múltiples generaciones. Múltiples. Podemos hablar a veces hasta de 5 generaciones, en las cuales los secretos sobre los abusos se reproducen una vez y otra vez y se perpetúan como una práctica que en definitiva queda instalada como una costumbre familiar. Y cuando esto se instala desde el secreto como una costumbre familiar, es muy difícil de desarmar, porque genera una serie de compromisos, de silencios y de secretos, de lugares en donde nadie se termina de reconocer ni como victimario ni como víctima, pero tampoco... Son como pactos tácitos, exactamente, ¿no? pero tampoco se toma como algo natural o como lo que debe ser. Se transita transgeneracionalmente también con muchísima carga de dolor. El que no se pueda decir y el que quede instalado en la familia no le resta dolor, sino que la mayoría de las veces lo potencia. Y el dolor se expresa a través de múltiples conductas. Por ejemplo, conductas adictivas, conductas autodestructivas, dificultades alimenticias, problemas en concretar un proyecto de vida, de distintas maneras. Entonces, en realidad el daño que produce esto es un daño que desde la esfera de lo sexual se extiende a todas las demás esferas de la vida social, familiar, relacional, estudiantil de una persona, sobre todo de las chicas, que son las mujeres, quienes sufren mayormente los abusos, afectando notablemente su calidad de vida, porque el dolor se termina de expresar de esa manera. Por eso este tipo de proyectos como los que lleva adelante Stephanie son tan necesarios, tanto en la órbita universitaria, donde tuvimos la oportunidad de hacer un taller a principios de este año con uno de los monólogos de la obra. Tuvimos realmente una muy buena convocatoria y fue muy positivo todo lo que así se pudo ver y trabajar. En Facultad de Psicología. En Facultad de Psicología, como lo que estamos haciendo ahora, lo que está liderando Steffi haciendo ahora, de sacar a la luz, digamos, fuera de los muros de la academia y situarlo también en el terreno de las artes, porque el arte tiene esa ventaja. Y sí, es que eso es como bien interesante del proyecto, ¿no? El vincularlo al arte. Explícanos un poco más sobre las actividades que habrán. Bueno, el 25 abrimos con una actividad con entrada libre, que es una mesa en formato de mesa de debate que va a estar moderada por Gustavo Rey. Sí. Los invitados van a ser Fabiana Goyeneche por parte de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Luis Pucher por parte de CONAPES de INAU, Marta Balfré, que es criminóloga, psicóloga y abogada, y el doctor Juan Fumeiro, que trabaja en la ONG internacional DNI, que también trabajan con derechos de infancia. Sí, esa es de libre acceso. Sí, eso es a las 16 horas. Bien. Posteriormente, a las 18, tenemos el taller de Gustavo Álvarez, que es especializado en psicología forense. Los talleres son con costo, es un costo, digamos, accesible de 400 pesos para lo que es un taller con un psicólogo tan preparado como los que tenemos, son muy buenos profesionales. Claro, pero que además está quizás más dirigido de repente a estudiantes de psicología, probablemente cualquiera pueda ir, o sea, claro, es una actividad dirigida. Son abiertos, pero sí, claro, probablemente sean más estudiantes o profesionales que quieran especializarse en ese área. Ahí va. Luego, a las 20 horas, tenemos un teatro foro con manos limpias, con la modalidad que te comentaba recién, que va a estar también Fito Gali conduciendo. El elenco de la obra está compuesto por Sebastián Bandera, Margarita Gómez, Silvia Bilbao y Candelaria de la Cruz, que para nosotros es una novedad tener un adolescente interpretando el personaje de la niña en cuestión. Y bueno, tenemos 3 invitadas para el foro, que son Gabriela Mickelson, que es psicóloga, Suzette Koch, que es una fotógrafa muy reconocida, y Karina Núñez, que es una activista también por los derechos de las mujeres.
también muy conocida desde hace años en el medio. Completísimo el plantel de las personas que van a participar. Esa es la primera jornada. Esa es la primera, sí. La segunda, contanos En la segunda está Anabel, sí. en la apertura, Sí. a las 15 horas, con un taller desde los estudios de género. A las 17 está Agustín Romano desde la psicología forense y el cierre es con muestras artísticas, que hicimos una convocatoria para reelaborar el texto Manos Limpias, Sí. y vamos a hacer esa actividad de cierre también con entrada libre para que puedan ver distintas producciones artísticas sobre la temática. Buenísimo, les quiero agradecer entonces que hayan venido, que compartan, que darle difusión a estas dos jornadas, que la verdad que, como decías, quizás no tienen el espacio que se merecen en la prensa, así que bueno, acá tienen las puertas abiertas como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias Y a bueno, ti. en Facebook se pueden fijar. Buscan Trance Compañía Artes Exacto. Escénicas y aparecen Y allí todo. aparecen los horarios, todo. Muchísimas gracias.